Ajá. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy el tema de tabla periódica. Les dejé un video muy pequeñito mientras todos se iban uniendo acerca de la historia de la tabla periódica. ¿Ya? Eso lo van a revisar también, lo van a dejar en la plataforma del Classroom para que ustedes puedan verificarlo, ¿ya? Y puedan tener una idea adicional acerca de la historia de la tabla periódica, ¿ya? Entonces, hoy día nos corresponde hablar acerca de la tabla periódica, ¿ya? Hablar de la tabla periódica es hablar del ordenamiento de los elementos químicos. Lo que ustedes están viendo en su pantalla es una tabla periódica, obviamente, y todos conocemos a la tabla periódica, ¿sí o no? ¿Todos conocemos a la tabla periódica? Dime que sí o dime que no, ¿sí? Sí. Sí, conocemos a la tabla periódica. En la tabla periódica, ¿quiénes están incluidos? Están incluidos los elementos químicos. ¿Y cómo se ordenan los elementos químicos en la tabla periódica? Se ordenan a través de sus números atómicos, ¿ya? Es el primer elemento químico en la tabla periódica, chicos. El primer elemento en la tabla periódica, ¿quién es? ¿El hidrógeno? El hidrógeno, claro, el hidrógeno es el primer elemento en la tabla periódica. Este elemento que tú ves acá, en realidad, ¿ya? No tiene una ubicación fija en la tabla periódica. En algunas tablas periódicas del mundo tú lo encuentras acá o lo puedes encontrar en la mitad de la tabla periódica, porque algunos todavía están en discusión si el hidrógeno debe estar acá o debe estar acá. Pero en lo común es encontrar el hidrógeno en esta ubicación, ¿ya? Entonces, como hemos visto hace unos minutos, la tabla periódica, así como la vemos acá, no siempre fue de esa manera. La tabla periódica ha sufrido una evolución. Y esa evolución es porque los elementos que vemos acá no son los mismos elementos que se conocían desde un primer momento. Entonces, la idea es tratar en este capítulo de revisar cómo ha ido evolucionando la tabla periódica hasta llegar a lo que conocemos, que es la tabla periódica moderna o la tabla periódica actual. Lo que quiero que quede claro son algunos conceptos. Primero, ¿cómo se ordenan los elementos químicos en la tabla periódica? ¿Por su número atómico o por su peso atómico? Es atómico. Por su número atómico, ¿ya? La ubicación de un elemento en la tabla periódica es por su número atómico. El peso atómico es importante, sí, pero la ubicación es a través del número atómico, ¿ya? Y el primer elemento en la tabla periódica, ¿quién es? Ahí sí, lúcete. ¿Quién es el primer elemento en la tabla periódica? Hidrógeno. El hidrógeno. Excelente. ¿Listo? Entonces, vamos a ir analizando la evolución histórica de la tabla periódica. Dobereiner fue uno de los primeros que intentó ordenar a los elementos químicos. Ya había un grupo de elementos químicos que estaban dispersos y dijo, oye, debe ser que ellos deben tener alguna relación entre ellos, ¿no? Entonces, por eso es que él dijo, bueno, si hay alguna relación entre ellos, vamos a ver qué relación puedo encontrar. Y empezó a ordenarnos en triadas. Cuando tú escuchas la palabra triada, se te viene a la cabeza 3. Entonces, él empezó a ordenar los elementos del grupo de 3 en 3 elementos. Pero estos grupos de 3 en 3 elementos tenían dos características. Primero, que los elementos se parecían mucho entre sí, ¿ya? Y segundo, que el elemento central tenía un peso que era intermedio entre los otros dos. Por ejemplo, quiero que te fijes en él. Este elemento químico, ¿cómo se llama? Ayúdame, ¿cómo se llama este elemento químico? Li. Litio. Litio, excelente. Na, ¿cómo se llama? Sodio. Sodio, excelente. Y K, ¿cómo se llama? Potasio. Potasio, excelente. Entonces tienes el litio, el sodio y el potasio. ¿Qué tienen el litio, el sodio y el potasio? Que son metales que reaccionan violentamente con el agua y que son muy ligeros, por ejemplo. Entonces se parecen. El litio se parece al sodio y se parece al potasio porque los tres son metales, los tres reaccionan violentamente con el agua y los tres son metales ligeros. Entonces ya guardan una relación entre sí. Pero adicionalmente, ¿qué vamos a encontrar? Mira, el litio pesa 7, el potasio pesa 39. Ayúdame, tú eres el más matemático del mundo. 7 más 39, ¿cuánto te da? 23. No, 7 más 39. 46. 46. Y 46 entre 2, ¿cuánto te da? 23. 23. Entonces, eso coincidía con el peso atómico del sodio. Entonces, él decía, ellos forman una triada. ¿Por qué? Por las dos razones que te acabo de comentar. Primero, que se parecen químicamente entre sí. Son metales,
reaccionan violentamente con el agua y son ligeros. Y adicionalmente, el elemento del centro, el sodio, tiene un peso que es la mitad o un intermedio entre los otros dos. Entonces, ellos son triadas. Y así, él fue encontrando varias triadas. Sin embargo, no parecía lógico, ¿ya?, que los elementos químicos se tengan que ordenar por triadas. Así que hubieron otros avances para tratar de ver cómo se podían ordenar los elementos químicos. Uno de ellos lo hizo Alexander o John Newlands, ¿ya? Este señor ordenó los elementos químicos en grupos de 7 en 7, a lo que llamó octavas, haciendo alusión a las notas musicales, como viste en el video introductorio, ¿ya? Él ordenó el grupo de 7 en 7, pero el octavo elemento se parecía al primero, como en las notas musicales. Ayúdame con las notas musicales, por favor. ¿Cuáles son las notas musicales? Do, Re, re, mi, fa, sol, sol, la, la, si. Luego que continúa. si. Un do nuevamente. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces eso, cuando tú ordenas en grupos de 7 en 7, el octavo se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. Por ejemplo, mira, fíjate, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Los ordenas en grupos de 7 como si fueran las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego continúa un do. Este sodio se parece al litio, el magnesio al berilio, el aluminio al boro. Chévere. Entonces, está funcionando lo de las octavas. No que se ordenan de 8 en 8, sino de 7 en 7. Pero el octavo se parece al primero. Entonces, vayamos nuevamente. Mira, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Los ordenas en grupos de 7, pero el octavo, que es el potasio, se parece al sodio y al litio. Bien. El calcio se parece al magnesio y al berilio. Recontra bien. Pero el elemento que aparece acá ya no se parecía al aluminio y al boro. Y este señor Newlands fue tratado mal. Le hicieron bullying hasta que tú ya no tienes idea. ¿Por qué? Porque le dijeron, oye, ¿cómo te imaginas tú que la química pueda ser algo así como un juego, que notas musicales? A ver, te enviamos el nombre de los elementos, a ver si puedes componer una canción o algo por el estilo. Se burlaban de este señor. Sin embargo, sus ideas fueron recogidas por este señor, Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿ya? Mendeleev recoge esas ideas y empieza a ordenar a los elementos químicos por su peso atómico creciente. Mendeleev fue el primero que ordenó a los elementos químicos en una tabla periódica. Y este señor era un señor que tenía mucho renombre, era un ruso que sus ideas decía, bueno, así son y así son, ¿ya? Entonces, él hizo la primera tabla periódica en donde ordenaba los elementos químicos por su peso atómico creciente. ¿Quién fue primero? ¿Quién ordenó por tríadas? ¿Te acuerdas? ¿Por tríadas quién fue? Dobereiner, ¿no? Las tríadas de Dobereiner, ¿ya? Las octavas, ¿quién ordenó por octavas? Newlands, ¿ya? Por triadas, ¿quién ordena por triadas? Dobereiner. Dobereiner, perfecto. ¿Y por octavas quién ordena? Newlands. Newlands, correcto. En las triadas los elementos se ordenan de cuánto en cuánto. De 3. De 3. 3 en 3, obviamente por eso es que se llaman triadas, ¿no? Mientras que en las octavas los elementos se ordenan de 7. De 8. De 7 en 7, de 7 en 7 como en las notas musicales. Pero el octavo se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, el primero fue Dobereiner con su ley de las triadas y luego hablamos de Newlands con ley de las octavas. Se ordenan de 7 en 7 y el octavo se parece al primero. Luego de este avance es que este señor Dmitri Ivanovich Mendeleev propone la primera tabla periódica, pero su tabla periódica fue muy, muy importante. Ese fue el aspecto de la tabla periódica que tuvo Mendeleev. Tuvo muchos puntos a favor. Primero, que los elementos empezó a agruparlos por líneas horizontales y por líneas verticales. Y los elementos que estaban en una misma línea vertical, en una columna, eran muy similares entre sí. Eso fue una de las primeras ventajas de la tabla de Mendeleev.
Pero una ventaja por demás importante de la tabla de Mendeleev es que empezó a corregir pesos atómicos que habían sido mal calculados. Los científicos de ese entonces empezaron a calcular pesos atómicos y Mendeleev con su tabla periódica fue corrigiendo esos pesos atómicos. Y más aún todavía, dio o predijo las propiedades de elementos químicos que no se conocían en aquel entonces. Por ejemplo, tenemos al galio, que en ese momento él le llamó el ECA aluminio, ¿ya? ¿Qué significa la palabra ECA? ECA significa el primero después de. Entonces, cuando tú hablas del ECA aluminio, ¿ya? Dices el primero después del aluminio. Si dices el ECA silicio, es el primero después del silicio. Y entonces él dice, miren, este elemento químico no existe todavía en la naturaleza, no ha sido descubierto, pero búsquenlo. Ustedes lo van a poder encontrar porque él más o menos pesa 68, tiene una densidad de 6, tiene un punto de fusión bastante bajo, va a formar este tipo de óxido y va a formar este tipo de cloruro. Entonces los científicos dijeron, vamos a ver si es cierto lo que dice Mendeleev. Empezaron a trabajar para buscar ese elemento químico y lo encontraron. Encontraron un elemento químico que se parecía mucho a lo que había dicho Mendeleev. Entonces, lo que él había predicho estaba bastante bien. Entonces, él fue una de las grandes ventajas que tuvo Mendeleev, que logró predecir propiedades de elementos químicos que aún no se habían descubierto en aquel entonces. Por ejemplo, acá está, fíjate, esto de acá viene a ser el ECA aluminio, el primero debajo del aluminio. Su tabla periódica tuvo dos grandes problemas, ¿ya? Uno de los grandes problemas es que los elementos de manera natural no se ordenan por el peso atómico. No es posible ordenar a los elementos químicos por el peso atómico, ¿ya? Pero en ese tiempo Mendeleev todavía no lo sabía. Otro problema es que hay líneas que tienen muchos elementos y hay líneas que tienen pocos elementos. Y Mendeleev no logró explicar por qué esa diferencia, ¿ya? Y otro grave problema es que Mendeleev, ¿ya?, no reconoció la existencia de los gases nobles. ¿Alguien me puede mencionar el nombre de un gas noble? ¿No te acuerdas de gases nobles? Hidrógeno. No. El hidrógeno sí es un gas, pero no es un gas noble. Gases nobles son, por ejemplo, el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿ya? Que si tú te das cuenta y los buscas en algún momento, no están acá. Yo te voy a dejar la presentación para que tú la revises y búscalos a ellos, no están. En el tiempo de Mendeleev no existían, pero para su mala suerte se empezaron a encontrar a los gases nobles en ese momento y Mendeleev dijo, no, han hecho un problema, esto no existe, está mal. No, está mal, esto no existe. Más adelante ustedes me van a dar la razón. Y nadie le dio la razón, porque en realidad sí existen los gases nobles y no cumplían con el criterio del peso atómico creciente. Entonces, no es que su tabla periódica haya estado mal, él nos ayudó por primera vez a darnos una idea de cómo podrían estar distribuidos los elementos químicos, pero necesitaba ser mejorada esta tabla periódica, ¿ya? Entonces, eso fue uno de los temas que tuvo la tabla de Mendeleev. Este señor, Henry Moseley, ¿ya?, nos ayudó mucho más todavía, porque Henry Moseley lo que hace es empezar a trabajar con un tubo de rayos catódicos, generó rayos X, y se dio cuenta que las propiedades de los elementos químicos no dependían del peso atómico, sino dependían del número atómico creciente. Por eso, desde ese momento en adelante, se dijo, las propiedades de los elementos o la clasificación de los elementos depende de su número atómico y no del peso atómico, ¿ya? Entonces, hagamos un recuento. Ley de las triadas. ¿Quién propone ley de las triadas, chicos? Dobereiner. Claro, Dobereiner propone la ley de las triadas. Grupos de 3 en 3 y el elemento central es intermedio entre los extremos. Y además los elementos se parecen entre sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ley de las octavas. ¿Quién propone la ley de las octavas? Newlands. Perfecto. Newlands propone la ley de las octavas en donde ordena a los elementos en grupos de 8 en 8, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ah? ¿Ordena los elementos en grupos de 8 en 8? No, de 7 en 7. En grupos de 7 en 7, haciendo alusión a las notas musicales. Él ordena los elementos en grupos de 7 en 7 y de tal manera que el octavo elemento se parecía al primero. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Ok?
Entonces, el octavo se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Luego aparece Mendeleev. Mendeleev propone que los elementos se ordenan por el peso atómico creciente, ¿ya? Y su tabla periódica, como lo habíamos visto, es propiamente una tabla, es un cuadro, ¿ya? En donde por primera vez coloca los elementos en columnas y esos elementos se parecían químicamente. Por ejemplo, mira, puedes ver acá, está el litio, está el sodio y el potasio, ¿no? Y si te das cuenta, ya con el señor Dobereiner y con Newlands, habíamos visto que el litio, el sodio y el potasio se parecían mucho entre sí, por eso merecían estar en una misma columna. Pero, ¿cuál era el problema de la tabla de Mendeleev? El problema de la tabla de Mendeleev es que había líneas o periodos que tenían muchos elementos y otros que tenían pocos elementos. Adicionalmente estaban todos mezclados, metales y no metales, ¿ya? Pero grandes ventajas de la tabla de Mendeleev es de que él logró predecir las propiedades de elementos químicos que no se conocían hasta aquel entonces, ¿de acuerdo? Esa es una de las grandes ventajas que tuvo esta tabla. Y este señor, Henry Moseley, ¿ya? Henry Moseley lo que hace es, trabajando con rayos X, con un tubo de rayos catódicos, descubre que las propiedades de los elementos no dependían del peso atómico, sino del número atómico creciente. Pregunta, ¿Henry Moseley diseña la tabla periódica actual, sí o no? Tema de Sí. Sí. Henry Moseley diseña la tabla periódica actual, sí o no? Enunció. No. Lo que hace Moseley fue descubrir la ley periódica actual, ¿ya? Él descubre que los elementos se ordenan por el número atómico creciente, ¿ya? Pero él no diseña la tabla periódica. Se crea algo así como un concurso para diseñar las tablas periódicas y gana aquella tabla periódica de Alfred Werner que tiene esta forma. La tabla periódica que nosotros conocemos acá no fue diseñada por Henry Moseley. Henry Moseley encontró el fundamento para la tabla periódica, pero él no la diseñó. Entonces, por último, para terminar de avanzar, ley de las triadas. ¿Quién propone triadas? Breiner. Dobereiner. En las triadas los elementos se ordenan en grupos de 3 en 3. 3 en 3, ¿correcto? Ley de las octavas. ¿Quién propone ley de las octavas? Newland. Newlands, ¿no? En las octavas los elementos se ordenan en grupos de 8 en 8, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Los elementos se ordenan en grupos de 7 en 7, haciendo alusión a las notas musicales, ¿correcto? El problema del ordenamiento de este señor, Alexander Reina Newland, es de que no había una coherencia con las octavas. Luego aparece Mendeleev, que ordena los elementos por el peso atómico. Mendeleev, peso atómico creciente. Moseley, número atómico creciente, ¿ya? Ventajas de la tabla de Mendeleev: descubre elementos que no se habían descubierto hacia aquel entonces, o predice elementos que no se habían descubierto hacia aquel entonces, pero no reconoce el peso atómico de los gases nobles, ¿de acuerdo? Alfred Werner diseña esta tabla periódica, chicos, ¿ya? Miren, esta es la tabla periódica que nosotros conocemos en la actualidad. Y estos son los gases nobles. Por favor, abre tu micrófono. Necesito escucharte, ¿ya? Sí. El nombre de los gases nobles. ¿Cómo se llama él? Ayúdame. ¿Él cómo se llama? Helio. ¿Él se llama? Neón. Neón. ¿Él se llama? Argón. Argón. ¿Él se llama? Tritón. Tritón. ¿Él se llama? Xenón. Xenón. Y él se llama? Radón. Radón, ¿correcto? Entonces, si te preguntan, ¿quiénes son los gases nobles? Helio, neón, argón, tritón, xenón y radón. Esos elementos químicos se empezaron a descubrir cuando Mendeleev propone su tabla periódica. Mendeleev dijo, no, está mal, ustedes han hecho algo malo, esos elementos no existen, pero en realidad sí existen, están ahí, ¿ya? Ahora, ¿Cuál tengo que memorizar? ¿Cuál es esa tabla? lo ideal sería, bueno, yo lo hice cuando estaba en tercero de secundaria porque tenía miedo de que mi profesor de química me jalara, ¿ya? Entonces me regalaron una tabla periódica y cuando estaba en segundo año para ingresar al tercer año de secundaria empecé a memorizar a los elementos químicos. Desde ahí es que nace mi cariño por la química. Me gusta muchísimo porque la aprendí prácticamente yo solo cuando estaba muy pequeñito en segundo de secundaria. Puedes aprender toda la química, pero sí puedes empezar a meterte dentro de ese mundo que es muy, muy bonito.
¿Quién es el primer elemento en la tabla periódica, chicos? El hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento en la tabla periódica. Ya. Vamos a describir la tabla periódica muy rápidamente. ¿Ya? Por favor, con tu manito, ¿ya? Con tu mano. Horizontal, vertical. Horizontal, horizontal. No. Con tu mano, por favor, tú ayúdame. Horizontal, horizontal, vertical. ¿Qué es horizontal? Quiero verte. Así, claro, horizontal. Vertical, como tu columna, ¿no? Vertical, ¿ya? Líneas horizontales se llaman periodos. Líneas verticales se llaman grupos, ¿ya? Así, horizontal, ¿cómo se llama? Periodo. Periodo. Vertical, ¿cómo se llama? Grupo. Grupo. ¿Cuántos periodos tiene tu tabla periódica? Fíjate, mira, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos. ¿Ya? Tu tabla periódica tiene 7 periodos. Profe, acá hay 2 líneas más. No. Estos 2 de acá deberían estar aquí arriba. O sea, más o menos, imagínate que tú haces un corte acá. ¿Puedes ver mi cursor? ¿Puedes ver mi cursor? Dime que sí. Sí puedes verlo, ¿cierto? Ya, mira, haz un corte acá. Mi cursor se convierte en un cuchillo, ¿ya? Alucínate. Mira, corta. Empieza a cortar. Bótalo para allá. Y en ese espacio que te está quedando, esto júntalo ahí y esto júntalo acá, como si fuera un Lego, ¿ya? Entonces, estos 2 líneas que tú ves acá deberían estar acá. Pero para que tu tabla no sea tan larga, se les ha sacado a un costado. Entonces, él, y te creo, ¿eh? Te creo, él a qué periodo pertenece. Ellos, ¿a qué periodo pertenecen? Te creo. 6, A periodo 6. ¿Y él a qué periodo pertenece? Al periodo 7. 7. Entonces te preguntan, ¿cuántos periodos tiene tu tabla periódica? ¿Qué vas a responder? ¿Cuántos periodos tiene tu tabla? 7 periodos. 7 periodos. ¿Qué son los periodos? ¿Ordenaciones horizontales u ordenaciones verticales de elementos químicos? Horizontales. Horizontales de elementos químicos. A lo largo de un periodo tú no tienes por qué analizar las propiedades de los elementos, ¿ya? Lo que va a hacer algo común es que siempre los elementos que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica, quiere decir estos elementos de acá, son metales muy reactivos, ¿ya? ¿Qué son ellos? Son metales muy reactivos. Mientras que tú lo que encuentras del otro lado son no metales muy poco reactivos. ¿Cómo se llamaba todo este grupito, chicos? Grupos. Los gases No, los nobles, ¿de acuerdo? Los gases nobles. Ahora, ¿Y por qué se llaman gases nobles, profesor? gases nobles se llamaban porque tienen muy poca reactividad. La nobleza le dieron en aquel momento porque no reaccionan con nadie, no se juntan con nadie, ¿ya? Algo así, yo soy noble, yo no me junto con nadie, ¿ya? Igualito, los gases nobles tenían ese tema, y hasta la actualidad, los gases nobles no reaccionan, son sustancias muy estables, ¿ya? Lo que quiero que analices acá es que tu tabla periódica está dividida en 2 grandes grupos, ¿ya? O 2 grandes bloques, ¿ya? Esto se llama bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. S, P, D, F. Sopa de fideo. ¿Así acuerdan? ¿Ya? S, P, D, F. Sopa de fideo. ¿Ya? Mira, acá está. Sopa de fideo. ¿Ya? Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. ¿Ya? Los elementos del bloque S y del bloque P se llaman elementos representativos, ¿ya? Y les das la familia A. Y los elementos del bloque D son elementos de transición y pertenecen a la familia B. Estos señores del bloque F se llaman elementos de transición interna, ¿ya? Entonces, bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Rapidito, abre tu micrófono. Quiero escucharte, necesito escucharte, ¿ya? Dime, ¿qué bloque es este? Ayúdame, rapidito. Bloque S. Este, perfecto. ¿Qué bloque es este? El bloque D. Ah, no, bloque, el de acá. Alto. Bloque P, el de acá, ¿cómo se llama? El D. Bloque D, ¿y el de acá cómo se llama? Bloque F. Vamos nuevamente, ayúdame. A ver, solamente los chicos, solo los chicos, ¿ya? Solo los chicos, a ver quién va ganando. Este bloque, ¿cómo se llama? Bloque S. S. El de acá, P. P. El de acá,
D, D. ¿Y el de acá? F. F. Hoy creo que solamente está, Cristian, solamente estás tú en clase nada más, ¿no? No hay ningún otro chico. A ver, vamos a escuchar los gritos de las chicas cuando nos empiezan a decir cuáles son los bloques, pero no se los voy a dar en orden, ¿ah? Porque los chicos ya hicieron que ustedes repasen, ¿ya? Ya, chicas, a ver, vamos a escucharlas a ustedes. ¿Qué tanto han aprendido? ¿Cómo se llama este bloque? Bloque S. Bloque S. Este bloque, Bloque F. F. Este bloque de acá, D, bloque D. ¿Y este bloque de acá? bloque P, Bloque P. Bloque P. Excelente. Muy bien, chicos. Son muy aplicados. Entonces, fíjense. S, P, D y F. El bloque S y el bloque P pertenecen a la familia A. El bloque D pertenece a la familia B. ¿Ya? Y el bloque F son los elementos de transición interna. Algo que te encanta a ti, Cristian. Todos estos elementos, los de acá, sobre todo, los que están aquí abajo, son elementos radioactivos, en donde aplica la radioactividad. Aquí está lo que tú hablabas la última vez, el uranio, el neptunio, el plutonio, todos son elementos radioactivos, ¿de acuerdo? Los grupos se representan mediante números en romano. Mira, a ver, grupo, mira, por favor, concéntrate, ¿ya? Mira, grupo 1A, grupo 2A, grupo 3, pero ya no es 3A, sino es 3B. 4, 5, 6, 7, grupo 8B y el 8 vuelve a empezar. Mira, grupo 1B, grupo 2B, grupo 3. 1, 2, 3, pero ya no es 3B, sino 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llaman a los elementos de la familia A? Representativos. ¿Cómo se llaman a los elementos de la familia B? Transición. ¿Y cómo se le llaman a estos elementos del bloque F? Transición interna. ¿Ya? Mira, familia A, o sea, él y él. ¿Cómo se llaman? Familia A, S y P, elementos Representativos. representativos. Familia B, ¿cómo se llaman? Elementos de transición. transición, Elementos de transición. Y bloque F, ¿cómo se le llama? transición interna, Elementos de Transición interna. Ya. Rapidito. Líneas horizontales, ¿cómo se llaman? ¿Periodos o grupos? periodo, Periodos. Líneas verticales, ¿cómo se llaman? Grupos. Grupo, correcto. ¿Cuántas familias tiene la tabla periódica? ¿Cuántas familias tiene la tabla periódica? 2, 2. La familia A y la familia B, B. A la familia A, ¿cómo se le llama? Elementos Representativos. representativos. Excelente. Y a la familia B, ¿cómo se le llama? Elementos de transición. Y el bloque F se llaman elementos de transición interna. Internos. Entonces, tengo una pregunta. dime, Cristian. Está tu micrófono apagado, tienes que encenderlo. ¿El bloque F cuál es? ¿Solo hasta el 5B o también son 6B, 7B el bloque F? No, el bloque F no tiene grupo. Simplemente bloque F. A él no tienes que asignar. Ya. Acuérdate que tú cortabas tu tabla, la empujabas y ahí ingresaba el bloque F, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ellos no tienen... Entonces no pertenecen al 3B, 4B, 5B. No, ellos no. Ellos simplemente tú los colocas ahí en ese lugar, ¿ya? Ellos se les llama elemento de transición interna, ¿ya? Entonces, para ustedes, chicos, ¿ya? Del grupo 1 al grupo 8. Lo que me interesa es que ustedes conozcan esto de acá y lo conozcas bastante bien, ¿ya? Otro punto importante que no quiero que se pase por alto, porque te lo voy a preguntar, ¿ya? Es lo siguiente. Si tú ves, acá hay una frontera, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay una frontera, ¿sí? ¿Ves? Que separa al verde del azul. ¿Está bien? ¿Ya? Los que son verdes son elementos no metálicos, no metales. Los que son de azul son metales. Incluso ellos también son metales, muy pesados. Y los de acá son semimetales, antiguamente llamados metaloides. ¿Ya? Porque estos señores tienen propiedades intermedias entre un metal y un no metal. ¿Qué abunda más en la tabla periódica? ¿Metales o no metales? Metales. Metales, obviamente. Mira, fíjate todo este grupo de metales que hay. ¿Y por qué hay unos elementos que Metales tienen muy color blanco? ligeros. Dime. Unos metales que están con color blanco. Todos los metales, perdón, no te copié. Hay algunos elementos que están en blanco.
Ah, sí, hay algunos elementos que están en blanco porque no son estables. Tú puedes ver acá qué es lo que te dice, ¿no? Por ejemplo, mira, este TC, que es el tecnecio, que está acá, es un elemento sintético. Dado que no es estable, por eso se le coloca en blanco. Lo principal es que estos elementos de acá son elementos metálicos. Metales ligeros, metales pesados, metales muy, muy pesados. Los de verde, ¿qué cosa eran, chicos? Los... Gases no. No, lo de verde, todo lo de verde. Ah, los gases. No, lo de verde, eran los no Metales. ¿no? Todos estos son metales, todos estos son no metales, y los de acá, los de la frontera, ¿cómo se llaman? Semimetales. ¿Ni metales? Semimetales o metaloides, porque son intermedios entre metales y no metales, ¿de acuerdo? Ahora, para ustedes van a tener que analizar los nombres de los elementos químicos, desde el grupo 1A hasta el grupo 8A, ¿ya? Grupo 1A, chicos, ¿quiénes son? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿ya? Estos son los más importantes, los del grupo 1, los del grupo 2, los del grupo 6, 7 y 8. Eso lo deben tener en cuenta, ¿ya? Metales alcalinos, alcalinos ternos. ¿Cómo se llama él? ¿Él cómo se llama? Alcalinos. Alcalinos, todo el grupo. Pero este elemento químico, ¿cómo se llama? Litio. Litio. Na, ¿cómo se llama? Sodio. Sodio. Él, ¿cómo se llama? Es famosísimo. Potasio. Potasio, correcto. El de acá, ¿cómo se llama? Hidrógeno. 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 Dime, ¿él cómo se llama? Flúor. Flúor. El de acá. Oxígeno. Oxígeno. El de acá. Cloro. Oro. Cloro. Perfecto. El de acá, ¿cómo se llama? Azufre. Azufre. ¿Él cómo se llama? Bromo. Bromo. ¿Él cómo se llama? Yodo. Yodo, correcto. Y por acá hay algunos elementos que son comunes para nosotros. Por ejemplo, Fe. ¿Quién es este señor? Hierro. Ah, fierro no, hierro. ¿Ya? Nosotros comúnmente le llamamos fierro, pero no es fierro, es el hierro. ¿Ya? Entonces, él se llama hierro. ¿Ya? El de acá, ¿cómo se llama? Cobre. Cobre. En los cables de electricidad está el cobre. ¿Ya? ¿Él cómo se llama? Plata. Plata, que no es el dinero, sino es el metal plata. A veces nosotros tenemos por ahí a una joyita hecha del metal plata de color plateado, no de color gris. ¿Y esto de acá cómo se llama? Oro. ¿Correcto? El cobre y el oro son metales que tienen nombre, o tienen colores, ¿no? Los otros metales son o grises o son plateados. Entonces, con esto vamos a ir cerrando tabla periódica hasta que se nos corte. Se nos corta, ya nos decimos chao hasta el final de la clase. Triadas, rapidito. Triadas. Dobereiner. Octavas. Newlands. Newlands. Primera tabla periódica. ¿Quién la hizo? Mendeleev, correcto. Ordenó a los elementos químicos por su número atómico. ¿Quién lo hizo?